¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a ver un tema relacionado a dibujo artístico 1. Vamos a hablar de los fundamentos del dibujo. Primero que nada, debemos de reconocer que el dibujo es el arte y técnica de dibujar. Mediante el acto de dibujar quedan plasmadas unas imágenes sobre papel, lienzo o cualquier otro material. Conforme va evolucionando la técnica del dibujo, se van empleando diferentes procesos y diferentes superficies. Podríamos poner también que dentro del dibujo podría entrar el tatuaje, puesto que el lienzo en este caso sería el cuerpo. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchas más. Haciendo uso de diferentes técnicas, por ejemplo, el crayón, el plumón, el lápiz, el carboncillo y la sangría. Debemos de entender que como parte de la técnica es el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ¿sí? Ya sea en el campo de la informática, las ciencias, el arte, el deporte, la educación, en cualquier otra actividad. Entonces podríamos englobar que el dibujo es una técnica, es un conjunto, ¿verdad? De reglas y normas que hay que seguir. Pero en sí también se denomina como arte o artes, ¿verdad? Al conjunto de actividades humanas donde pues, se pone en práctica pues, la creatividad, la comunicación, ¿verdad? La belleza, la estética, con el fin de conmover, producir, despertar un sentimiento, puede ser también reflexionar, hacer reflexionar a través de la manipulación de materiales de diversa naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser, por ejemplo, pintura, puede ser crayones, puede ser óleo, puede ser cualquier otro tipo de material. Como siguiente punto tenemos que dividir, ¿verdad?, lo que es el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico, en este tipo de dibujo, pues expresan las ideas del artista, haciendo uso de diversas técnicas como ya las expliqué anteriormente, ¿verdad? Y cabe resaltar que las técnicas pueden ser plumón, eh, crayón, marcadores, sangría y carboncillo. Incluso de materiales que ya existen una extensa variedad de lápices, ¿verdad? Y otros elementos para dibujar como el carboncillo, como les estaba explicando. A diferencia del dibujo técnico, ¿verdad? En este tipo se utilizan para hacer representaciones de diferentes cosas. Por ejemplo, planos de arquitectura, dibujos topográficos. En sí, el dibujo técnico tiene la principal intención de representar de la mejor manera posible y lo más exacto posible las dimensiones de la forma de un objeto determinado. En la clase de dibujo técnico, ¿verdad?, que utilizan los profesionales, pues en este caso podríamos hablar de ingenieros, arquitectos, geólogos, entre otros, ¿verdad? Diseñadores de interiores también podría ser también diseñadores de productos, ¿verdad? Diseño de productos industriales. A su vez, el dibujo técnico tiene cuatro clasificaciones: el natural, el continuo, el industrial y el definido, que en este caso no nos vamos a extender mucho en esto porque este es un tema un poquito más extenso y es uno de los cursos que se ven pues a lo largo de la carrera del técnico. Sin embargo, este año pues nos estamos centrando única y exclusivamente en el dibujo artístico. Como siguiente parte, como estudiantes que ustedes son del dibujo, aprender a dibujar es sumamente fundamental, puesto que el dibujo es la base sobre la cual se sustenta, ¿verdad?, toda la obra, la herramienta básica que debe de conocerse para poder crear una obra artística. Lo más importante de esto es que podamos entender que los ejercicios tienen finalidades complejas, ¿verdad? Y completas. No solo es el simple hecho de realizar los ejercicios, sino tiene una finalidad y un proceso continuo, ¿verdad? Por eso es que es muy importante conocer la técnica para que pueda ser aplicada en posteriores creaciones artísticas. Si bien sabemos el aprendizaje del dibujo, ¿verdad?, tiene diferentes mecanismos y técnicas que resulta imprescindible para el análisis correcto de la realidad.
que pretende plasmar. La interpretación basada en los estilos más libres y personales constituye un segundo paso en la evolución estilística del artista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo dibujar un poquito más cómico o puedo tener una línea diferente a las demás, o puedo tener que mis figuras o formas humanas son diferentes. Por ejemplo, Botero, quien dibuja personas gorditas, ¿verdad? En el caso de Dalí, que sus líneas son onduladas, ¿verdad? Que es un hiperrealismo, ¿sí? En este caso, nos habla de dos situaciones. Primero, que tenemos que analizar la realidad, tal como vemos en la imagen, pasa de un boceto a una imagen completa, ¿verdad? Para poder concretar la base del dibujo. Posteriormente, que ya hayamos aprendido todo lo que tenga que ver con la correcta aplicación o el sustento del dibujo, de la realidad al papel o a la superficie, ya podemos pasar a la interpretación basado en un estilo más libre que nosotros le queremos dar al dibujo, ¿sí? Entonces, en resumen, esto quiere decir que primero tenemos que aprender la técnica y luego podemos ser un poquito más libres en nuestro dibujo, ¿sí? Podemos utilizar una técnica en específico, pero aquí tenemos que pasar el plumón, los marcadores, la tinta, el carboncillo, la sangría. Tenemos que pasar por todas estas técnicas para poder descubrir cuál es ese estilo libre o ese estilo más personal que nos va a caracterizar como artistas. Otro de los elementos importantes es qué es el dibujo, ¿verdad? Eso lo vamos a aprender acá, ¿verdad? El dibujo es toda representación gráfica realizada con herramientas sencillas, generalmente a lápiz, sobre soportes poco estables, habitualmente en papel, en el que predomina la línea como elemento configurado de las formas. Y aquí tenemos diferentes aplicaciones. Hay una, por ejemplo, en lápiz, tenemos la otra en carboncillo, ¿verdad? Sobre una superficie negra con carboncillo blanco, o también puede ser una sangría, perdón. Y en la parte de abajo podemos ver lo que es tintas, ¿verdad? También podemos aplicar tintas y no hay que confundirlo con la acuarela, ¿sí? Si no es una forma libre del dibujo, puesto que hay tintas que son específicamente para dibujar, que al momento de aplicarse sobre el papel se extiende, ¿sí? Sin necesidad de poder aplicarlo con pincel o aplicarlo directamente con algún otro elemento, sino directamente con una forma de lápiz. Pero para dibujar también se pueden emplear cualquier otras técnicas secas o húmedas que serán estudiadas en su momento. Como ya les explicaba, en este caso podrían ser las secas, podríamos entablar lo que es el lápiz, el carboncillo y la sangría. Y en el caso de las húmedas, podríamos entablar, por ejemplo, lo que es el plumón y la tinta. Hay diversos instrumentos que se pueden utilizar y obviamente soportes, como lo vamos a ver mucho más adelante, y hay que sumarle a estas nuevas las herramientas digitales, ¿verdad? Hoy por hoy la parte digital ha evolucionado a tal caso que nosotros ahora estamos recibiendo clases en línea, y por qué no también hablar sobre el dibujo artístico por medio de programas digitales en las que se puede estilizar un plumón o la misma punta con lápiz, ¿verdad? Como si fuera un lápiz. Existen programas, por ejemplo, como Adobe Illustrator, Photoshop, que son los más comunes para poder crear ilustraciones, lo cual convierte al dibujo en el medio más versátil para la expresión artística, ¿verdad? El proceso del dibujo en sí, pues al dibujar se requiere un proceso que permita realizar un correcto análisis de todos los elementos imprescindibles para dotar a la imagen de una adecuada calidad artística. Como premisa general, ¿verdad? Se va de lo general a lo concreto y del análisis del detalle. Siempre que nosotros hemos recibido el curso de dibujo artístico, siempre recordamos al estudiante que primero tiene que tener el concepto claro de lo que se va a dibujar mentalmente, luego plasmarlo e ir observando nuestra figura, nuestra forma que vamos a dibujar, ¿verdad? E ir de lo concreto a la parte del detalle para poder ir resaltando la forma. Tal es el caso si queremos dibujar, por ejemplo, una piña, pasamos de la forma general, que es un óvalo, la parte de los triángulos, que serían sus hojas, ¿sí? Y poco a poco vamos aplicando esos pequeños detalles de cada una de sus
enhebraduras de la piña. Por ejemplo, en el caso de una camisa, podríamos tomar la parte general como la parte cuadrada de la parte del torso y puede ser ya sea manga larga o manga corta, podemos utilizar un cuadrado o un rectángulo, esa sería nuestra premisa general y para pasarla a detalle podrían ser los pliegues, las sombras, los botones, las costuras y podríamos hacer el ejemplo de lo que a veces en redes sociales pasa, que vemos lo de Pixar, ¿verdad? Lo de Disney. Cuando nosotros vemos esas imágenes bien cerca, que se miran los pelitos de la ropa de los muñequitos, hablando de Toy Story, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, la costura. Entonces esos pequeños detalles son lo que hace en general un dibujo un poquito más profesional, esos detalles. Ya para ir finalizando, ¿verdad? Los conceptos básicos del dibujo, podemos hablar del boceto como tal y el boceto pues, es un apunte previo para encajar y decidir aspectos como el encuadre y la composición, así como analizar las formas y las proporciones. Eso es un boceto, ¿verdad? Eso es un boceto, es como un apunte previo a poder hacer un dibujo más completo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del sombreado, ¿verdad? Sobre él se concretan las líneas de contorno de las formas. El sombreado puede ser aplicando lo que nosotros conocemos como asurado o el sombreado directamente colocando con la sangría o con el carboncillo o directamente con los lápices. También tenemos el contorno, ¿verdad? El contorno o el sombreado del contorno, ¿verdad? Que nos permite crear la sensación de volumen, ¿verdad? Se suele dejar para la última fase, aunque hay artistas que prefieren ir realizando la entonación del dibujo desde los primeros trazos, también podemos prescindir de él, o sea que no se puede aplicar directamente, podemos decir que la línea gruesa es la parte principal del dibujo y las líneas delgaditas pues son las líneas de expresión del dibujo, ¿sí? Podemos dejarlo solo con líneas. En sí, estos son los conceptos que podemos hablar del tema de dibujo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos ya como parte ya de conclusión el boceto, ¿verdad? Y el boceto y el apunte, dice un boceto es un dibujo esquemático que se realiza de manera rápida como estudio previo a la realización de una obra artística, para analizar las formas, la composición o el color, si se preocupa de no se deben de preocupar por los detalles ni por el acabado en sí. Se trata pues de un trabajo preparatorio de una obra que se desarrollará posteriormente de forma más completa. Vuelvo a recordar, el boceto y el apunte es súper fácil, súper rápido, son líneas de expresión, líneas bien sencillas y rápidas, no llegar al detalle, pero sí podemos realizar algunos apuntes. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El boceto en sí es poder crear esas formas rápidas de saber cómo está el objeto para poder posteriormente ya sea dibujarlo a más detalle o poderlo pintar o poderlo esculpir, cualquiera de las tres formas. Aquí tenemos, ¿verdad? El apunte, ¿verdad? A diferencia del boceto, el apunte se puede decir que es el paso previo al boceto y suele ser más sencillo y esquemático que es. Normalmente se realiza al natural y con materiales sencillos. Generalmente a lápiz empleándose tan solo de líneas como elemento de configuración de la forma. Y si nosotros nos damos cuenta en el dibujo previo que está acá, hay líneas súper rápidas, súper sencillas, solo para analizar dónde están los elementos básicos de la forma. Posteriormente, hay líneas que ya no se encuentran en el dibujo principal, sino ya las líneas de expresión se van viendo más seguras, ¿sí? Entonces hay que diferenciar que un boceto no es lo mismo que un apunte. Un apunte es previo al boceto, ¿sí? Son líneas más sencillas, líneas más sueltas, a diferencia del boceto que ya vamos, por ejemplo, viendo, encajando la forma, ya vamos haciendo líneas un poquito más fuertes y gruesas para poder diferenciarla del apunte, para poder crear esas líneas de expresión de nuestro mismo dibujo. Entonces ya aquí tenemos el apunte, ¿verdad? Son líneas súper fáciles, súper rápidas y también, ¿verdad? Uno de los esquemas más apropiados es llevar el control de los elementos, donde se pueden realizar apuntes, por ejemplo, del botón, que los botones son más pequeños que otros o que los botones están al revés o que la costura es doble, qué sé yo, apuntes que sean necesarios para poder entender el dibujo en sí. Y los elementos usados en el dibujo lo vamos a ver en la siguiente clase, así que muchísimas gracias, les agradezco por
la atención. Espero que puedan darle lectura a la presentación. Van a tener el link cargado a la plataforma de Classroom y el día de mañana al día viernes tienen para poder responder el quiz o el corto con referencia a este tema.